Muy buenos días nuevamente, es un gusto estar nuevamente juntos. ¿Y por qué todos de este lado? Solo los Carrera de este lado. ¿Cómo les ha ido de Buen Fin? Porque este fin es el Buen Fin, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo les ha ido? Bien. Y fíjense lo que son las cosas, no lo que son las cosas, lo que es Dios. ¿De qué nos toca hablar hoy? Si solo tuviera más dinero. Y creo que eso pensamos cuando andamos de compras y que queremos aprovechar las ofertas y vemos una cosa y otra cosa y una pantalla y unas herramientas y cosas así. Y decimos, si solo tuviera más dinero. Creo que Dios no se equivoca en sus planes y por algo nos manda esta lección el día de hoy. Vemos el último celular, la última computadora que quisiéramos tener y todo eso y decimos si solo tuviera más dinero. Pero pues vamos a pasar a nuestro estudio pensando que precisamente esa parte de nuestra vida, la de las posesiones materiales, la del dinero, pues es algo necesario en nuestras vidas, pero que también debe estar bajo el control de Dios. Debe estar todo bajo la dirección de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a no caer en la mentira de Satanás, porque de eso se trata también nuestro estudio. El libro que ya casi terminamos, que la próxima semana veremos la última lección, pues habla precisamente de eso, de las mentiras que muchas veces Satanás, el mundo o nuestra propia carne nos pone delante para que nosotros podamos desviar nuestra atención de Dios o nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios. Y pues la Biblia nos enseña cómo no caer en esas mentiras. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar reunidos. Gracias porque nos has traído con bien. Dios, queremos depositar delante de ti, Señor, nuestras cargas, nuestras preocupaciones que tal vez podamos traer el día de hoy. Y, Señor, que tú nos puedas enseñar a través de tu palabra. Señor, ayúdanos para estar atentos en nuestra mente, en nuestros oídos, en nuestro corazón a tu enseñanza, Señor. Te damos gracias y pedimos que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo y nos guíes a toda verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la mentira que nos toca analizar el día de hoy es si solo tuviera más dinero. Pensando como si el dinero fuera algo totalmente necesario para la felicidad. Sí es necesario el dinero para muchas cosas, sí es necesario el poder contar con recursos, con posesiones tal vez, pero no es la base de nuestra vida como muchas veces tenemos la idea, o mucha gente, tal vez nosotros no, pero mucha gente lo tiene así. Como que el dinero es la base de la felicidad. Y precisamente el cuadro donde encontramos el falso verdadero, vamos a leer eso y creo que en el transcurso de la lección pues vamos a ir contestando esas preguntas. Dice, ¿es imposible ser feliz sin dinero? Ahí tenemos que contestar falso verdadero. La siguiente, algunas cosas que no se ven son más importantes que el dinero. También vamos a contestar con el transcurso de la lección. Y podemos aprender a ser contentos con mucho o con poco dinero. ¿Podremos aprender? Pues bueno, lo vamos a contestar. La mentira, ¿cuál es la mentira?
Como muchas mentiras, esta toma varias formas, como, y ahí hay algunas frases. Tener dinero es lo más importante. Es una de las mentiras que normalmente circulan, no solo a nuestro alrededor, incluso en nuestra mente. En nuestra mente también puede circular esto. Tener dinero es lo más importante. Lo importante es vivir bien. Y esta frase a lo mejor pues, puede tener cierta verdad, vivir bien, pero ¿qué significa vivir bien? Cuando una persona tiene el concepto de que vivir bien es con base en lo que se tiene, es con base en lo material, pues ahí es donde equivocamos nuestra perspectiva. Vivir bien, pues tiene muchos significados. Puede ser vivir bien, puede significar vivir bien con Dios, ¿no? Puede significar vivir alineado a la voluntad de Dios. Creo que ahí depende de cuál sea nuestra perspectiva de vivir bien, con todas las comodidades, dice ahí. El dinero, es otra frase, el dinero me hará feliz y resolverá mis problemas, aparentemente. Es otra frase. Aparentemente la persona que tiene lo necesario o incluso en abundancia de recursos materiales, aparentemente no tiene problemas. Pues tal vez no tiene problemas financieros, pero hay otro tipo de problemas. Y entonces, pues eso de resolverá mis problemas, pues creo que no se vuelve tan cierto. Y hay otras frases. Dice, pero no es solo el dinero lo que la gente busca. Otros buscan seguridad en el aspecto sexual, en la fama, en los amigos, en una profesión, etcétera. Muchas otras cosas que el ser humano busca, lo hacen para buscar seguridad, para buscar solidez, para buscar una estabilidad. El rico dice, mi saldo bancario es lo que me hace sentir muy importante y seguro. Soy alguien, dice, porque tengo dinero, una profesión, fama, amigos. El pobre, por lo contrario, piensa, soy inferior porque no tengo lo que el otro tiene. Y ahí nos pone una lista, nuestro cuadernillo, dice, de la lista de abajo, ¿cuáles son las cosas que más le gustaría tener? Y estaba viendo esta lista, estaba pensando, esta lista de cosas, todas las cosas que enumera son necesarias. El dinero, la inteligencia, la belleza, ropa buena, seguridad financiera, avanzar en mi profesión, un buen cuerpo, una buena figura, una computadora, un celular, una buena casa, comer bien, habilidad atlética, sacar buenas notas, un buen auto, fama, talento, salud, sexo, amigos, poder y todavía otras cosas. Todo esto es necesario para la vida del hombre. Todas las cosas son necesarias, pero siempre en su justa dimensión. La pregunta aquí es, ¿cuáles son, de estas cosas, cuáles son las que más le gustaría tener? O sea, aquí el enfoque de esta pregunta está en qué cosas están llamando nuestra atención de manera desmedida, qué cosas están llamando nuestra atención y por lo mismo nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros esfuerzos de manera desmedida. Hay cosas más importantes que faltan en esta lista. Creo que enumera casi la mayoría, pero tal vez pudiéramos enumerar algunas otras cosas. En cuanto a lo material, hay cosas que anhelamos, hay cosas que queremos, hay cosas que buscamos en nuestra propia vida, pues creo que sí. Esa es la mentira en cuanto a lo que necesitamos o creemos necesitar y creemos que lo material, las cosas materiales y en lo particular el dinero va a cubrir todas nuestras expectativas y nuestras necesidades. Nuestra idea de estar bien, nuestra idea de estar feliz, nuestra idea de no tener ningún problema. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad, y ahí yendo a lo que nos enseña la palabra de Dios, vamos a ver,
¿hay algo malo en desear las cosas enumeradas arriba? ¿Qué contestaron ustedes? No, todas esas cosas son necesarias. Todas esas cosas son pues las que Dios nos ha permitido, y muchas de esas cosas Dios nos la ha dado precisamente para nuestro desarrollo, ya sea nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo familiar, nuestro desarrollo laboral, profesional, económico. Para todo eso Dios nos da todas esas cosas que enumeramos: dinero, inteligencia, seguridad financiera, una buena casa, un buen auto, amigos. Todo eso es necesario en nuestra vida. Todo eso es necesario, pero entonces, ¿hay algo malo en desear las cosas enumeradas arriba? No. ¿Qué será lo malo? Lo vamos a ver con calma. Dice, aunque no es malo querer vivir bien, si el enfoque solo está en lo material, ¿qué pasaría o qué pasará cuando lo material falte? ¿Sí? No es malo desear tener estas cosas, pero si ese es únicamente nuestro enfoque, ¿qué va a pasar cuando eso ya nos falte? ¿Por qué? Porque nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, tenemos muchas experiencias, tenemos muchas vivencias, tenemos altibajos, y hay tiempo, temporadas donde tenemos escasez, hay temporadas donde las cosas mejoran, la situación mejora. Pero ¿qué pasa entonces si todo nuestro esfuerzo y todo nuestro interés está en lo material? ¿Qué pasa cuando las cosas no se dan, cuando las cosas faltan? Si el enfoque está solo en lo material, ¿qué pasará cuando esto falte? Por ejemplo, y aquí pone un ejemplo, si una mujer se siente feliz por su belleza y por su buena figura, que eso normalmente sucede en la juventud, podrá mantenerse feliz cuando los años le traigan arrugas y unos kilitos de más. ¿Qué pensamos? No. Si la gente únicamente confía en eso, y bueno, aquí pone el aspecto de la mujer, porque la mujer está más inclinada a sentir eso, esa seguridad en la belleza y en la apariencia, en la belleza, en la figura. Aunque muchos hombres ahora en la actualidad también sucede eso en muchos hombres, ¿podrá mantenerse feliz, dice, cuando los años le traigan arrugas y unos kilitos de más? Pues no. Sin embargo, si eso es algo como segundo término y solamente tomamos el cuidado de nuestro cuerpo como algo complementario a nuestra propia vida, y que cuidamos nuestro cuerpo por salud, pues cuando las cosas cuando los años vayan pasando y esas cosas ya no sean lo mismo que en nuestra juventud, bueno, pues lo podremos valorar y podremos decir, bueno, en su momento Dios me permitió tener salud, Dios me permitió tener un buen cuerpo, una figura, en el caso de las mujeres o incluso de los hombres, y ahora ya no es así, pero gloria a Dios. Dios es sabio, y Dios nos da todo lo necesario en su tiempo. Hay un punto de vista diferente expresado en los siguientes pasajes, y vamos a ver algunos pasajes. ¿Cuál es ese punto de vista diferente respecto a lo material? ¿Qué dice Lucas 12:15? Que posee. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Me llamó la atención aquí cuando leí este versículo, dice, guardaos de toda avaricia, y busqué el significado de esta palabra, de la palabra avaricia, que es lo que resalta y de lo que hay que guardarse. El punto de vista que nos marca diferente respecto a las cosas materiales. Avaricia significa desear más. Es un ansia de ganancias, hasta rima. Eso significa la palabra avaricia, desear más y un ansia de ganancia. Y como complemento decía ahí el significado, obtener por medio de fraudes o por medio de extorsión.
Eso significa la palabra avaricia. ¿Y qué dice este versículo? Mirad, dice, mirad primero, observa las cosas, detente a mirar. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, de todo este objetivo de querer tener, de querer obtener, de querer desear más y de tener una ansia de ganancia desmedida, de obtener por medio de fraude o por medio de extorsión las cosas. Dice, la vida del hombre no consiste en la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No, dice en la abundancia de los bienes que posee, dice este versículo. Entonces esto nos muestra un aspecto, un punto de vista diferente respecto a lo que el mundo piensa. Aquí el Señor Jesucristo está hablando ahí a sus discípulos, les está hablando acerca del rico insensato y les está diciendo, mirad y guardaos de toda avaricia. Marcos 8:36. ¿Qué dice Marcos? Y aquí lo tengo. Ok. Sí. Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y a qué se refiere cuando dice la palabra mundo? Todo lo que el mundo ofrece. ¿Qué aprovechará si el hombre tiene todo lo que el mundo ofrece? ¿Qué es lo que el mundo ofrece? Ya lo enumeramos hace un momento. Posesiones, fama, poder, ¿qué más? Reconocimientos. Ahí cuando dice ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? No se refiere al planeta, no se refiere a algo geográfico, se refiere al sistema mundial o lo que ofrece el sistema en que nos desenvolvemos, el sistema en que vivimos. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo lo que el mundo ofrece? Fama, poder, dinero, mujeres, hombres, el amor, pues. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo eso si descuida algo más importante, que es ¿qué? Su alma. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo lo que el mundo ofrece, pero descuida su alma? ¿De qué le sirve? Segunda de Corintios 4:18 también nos complementa ahí el punto de vista respecto a lo que Dios nos quiere mostrar acerca de qué es más importante o qué debe ser más importante para nosotros. Segunda de Corintios, ¿qué dijimos? 4:18. Dice así, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. ¿Qué más? Pero las que no se ven son eternas. Y la misma Biblia lo dice, complementando a este texto, Mateo 6:19, que lo vamos a ver un poquito más adelante, habla acerca de las cosas terrenales. ¿Qué les pasa a las cosas terrenales? ¿Qué dice Mateo 6:19 acerca de las cosas terrenales? Muy bien. Gracias. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. A esos tesoros en la tierra, ¿qué les pasa? Dice que la polilla y el orín corrompen. ¿Sí? Las cosas materiales pierden su valor. Aún el oro. El oro, si se deja por ahí guardado, creo que se pone de un color diferente, ¿no? Creo. No sé, yo no he tenido cosas guardadas de oro, pero creo que sí. El dinero, los billetes, creo que a veces tiene uno guardado un paquetito de billetes o, bueno, no, yo no he tenido así paquetes grandes de billetes guardados, pero luego crean un olor así medio extraño, ¿no? Y nos da la idea esta de lo que dice la palabra de Dios,
que a las cosas materiales, esos tesoros en la tierra. Dice, la polilla y el orín los corrompen. ¿Y qué más pasa? Dice que los ladrones minan y hurtan, lo buscan y te lo roban, te lo quitan. ¿Por qué? Porque causa eso precisamente, causa un interés desmedido, una ambición desmedida. Entonces dice 2 de Corintios que las cosas visibles son temporales. Dice, pero las que no vemos, esas cosas que no vemos, son eternas. Y para el mundo en general, para el mundo que nos rodea, las cosas visibles es lo más importante. Lo que pueden palpar, lo que pueden sentir, lo que pueden tener, lo que puede causarles esa seguridad es lo importante. Lo invisible, lo que nosotros podamos considerar como hijos de Dios, y debiera ser así, que nosotros consideramos lo invisible como más importante, para ellos eso no tiene valor. Ellos valoran mucho más lo temporal que tiene fin. Número 3, a la luz de estos versículos, ¿qué le diría al que dice, yo soy alguien porque tengo dinero e influencia? ¿Qué le diría usted a alguien que confía en su dinero, en su influencia, en su fama, en su sabiduría, en su poder? ¿Qué le diría usted? Exacto, eso perece, eso se va a terminar. A una mujer que confía en su belleza, pues eso se va a terminar. A un hombre que confía en su fuerza, en su inteligencia, eso se va a terminar. A una persona que confía en sus posesiones, eso puede terminarse en cualquier momento. Puede cambiar de dueño una posesión y a veces no a la buena. Eso no tiene valor eterno, yo le puse así. Eso terminará. Y más importante, eso sobre lo cual la gente no confía, sobre lo que la gente confía, eso no te salvará el alma. Entonces, ¿qué le podemos decir a una persona que dice yo soy alguien por mi dinero, por mi influencia, por mi poder? Eso no te va a servir para presentarte delante de Dios y para agradar a Dios, para cubrir las expectativas que Dios tiene del ser humano. Apunte algunos elementos que están presentes en su vida actual que permanecerán para siempre. Ahí nos dice, nos pone a pensar, ¿qué es lo que ahora tengo? ¿Qué es lo que ahora poseo? ¿Cuál es uno de esos elementos de mi vida actual que permanecerán para siempre? ¿Qué pusieron? La vida eterna. ¿Y esa la obtenemos por nuestro esfuerzo? Ni siquiera es ese esfuerzo nuestro. Ni siquiera es algo que nosotros podamos decir, esto yo lo tengo y esto va a permanecer para siempre. Esto yo lo gané y me va a acompañar por toda la vida. No, es un regalo de Dios, es la gracia de Dios, es el regalo no merecido de Dios. Eso va a permanecer para siempre y somos afortunados en tenerlo mucho más que aquellos que tienen grandes riquezas, mucho más que aquellos que confían en las riquezas. Entonces, en primer lugar, la salvación, pero ¿qué cosas también que vienen junto con la salvación poseemos ahora y permanecerán para siempre? La gracia, ¿sí? La salvación viene por gracia. La palabra de Dios permanecerá para siempre y la tenemos con nosotros, ¿sí? Yo puse ahí los valores cristianos. Los valores cristianos que aprendemos y que desarrollamos a partir de que conocemos a Cristo, eso nos acompañará toda la vida y permanecerá para siempre. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, lo que resulta de cuando una persona conoce al Señor y está afiliada al Señor, el fruto del Espíritu permanecerá para siempre. El amor, lo vimos cuando estudiamos Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso dice, permanecerá para siempre. El fruto del Espíritu, los dones espirituales. Una vez que somos hijos de Dios, Dios nos dota de dones espirituales, de habilidades que podemos usar en la familia de Dios, dentro de la familia de Dios y para glorificar a Dios. Y todo eso tiene un valor eterno y todo eso nos acompañará
y permanecerá para siempre. Entonces las cosas materiales pues son algo superficial, son algo totalmente efímero, totalmente pasajero. Ahora, dice ahí, elementos de su vida que no permanecerán para siempre. ¿Qué pusieron ahí? Cosas materiales, posesiones materiales, belleza, fama, amigos, la salud, no permanecerán para siempre. Y tenemos que estar conscientes de todo ello. Tenemos que estar conscientes de que eso es algo pasajero. Siguiente página, dice, número 5, ¿cuál es el dilema que el creyente enfrenta cada día según Mateo 6:24? 6:24. ¿Cuál es el dilema aquí? O aborrecerá a uno y amará a otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gracias. Dice ahí que ninguno puede, ¿qué? Servir a dos señores. ¿Ahí qué palabra les resulta, les resalta en ese versículo? A mí me resaltó la palabra servir. Ninguno puede servir. ¿Qué significa servir? En el idioma griego viene el de la palabra duleuo, de ahí viene la palabra dulos. Dulos quiere decir esclavo. Nadie puede ser esclavo de dos señores. Y si nos referimos a esos dos señores como Dios por un lado y las riquezas por el otro, si somos esclavos de Dios, vamos a servir totalmente a Dios, vamos a estar esclavizados en el buen sentido, esclavizados a la voluntad de Dios. Pero si por lo contrario servimos al dinero, servimos a las riquezas, vamos a estar totalmente esclavizados. Un esclavo puede voluntariamente, teniendo un amo, obviamente no vivimos en el tiempo de la esclavitud, pero voluntariamente puede hacer algo por otra persona o para otra persona o incluso para sí mismo. No, es esclavo. Eso se veía en la antigüedad. Un esclavo está únicamente a lo que dice a lo que decía el amo. Si el amo le daba permiso tal vez de comer, pues comía. Si el amo le daba permiso a lo mejor de estar con su familia, pues era la oportunidad de poder ir con su familia, de estar con su familia. Pero si no, el esclavo tenía que estar a lo que el amo decía. Entonces dice aquí este versículo que ninguno puede servir o ser esclavo de dos señores. Nadie puede, dice. Dice porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice, no podéis servir, y otra vez es la palabra esclavo, no podéis estar esclavizado o ser esclavo de Dios y al mismo tiempo de las riquezas. Y cuando decimos que somos esclavos de Dios, no es que estemos diciendo que Dios sea un tirano y que Dios esté teniéndonos a su servicio en contra de nuestra voluntad. No. Cuando decimos que somos esclavos de Dios es porque ya Dios dio todo por nosotros, ya nos compró con su sangre, nos compró con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y lo mínimo que podemos hacer es ser esclavos de Cristo. ¿Por qué? Porque le debemos la vida a Él. Lo mínimo es poder entregarle todo nuestro ser y toda nuestra voluntad a Dios. Entonces no podemos ser esclavos de Dios y al mismo tiempo esclavos de las riquezas, de las posesiones. No podemos servir a dos señores. ¿Qué solución presenta Mateo 6, 19 al 21? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias.
Entonces, ¿qué solución nos da aquí el Señor Jesucristo en lo que habla aquí en Mateo? Dice, no os hagáis ¿qué? Tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra, ya lo decíamos hace un momento. La polilla, el orín corrompen. Los tesoros materiales, los tesoros aquí en la tierra se corrompen, se echan a perder, se pudren, se corrompen. Los ladrones los buscan, dice, ladrones minan y hurtan. Al contrario, eso significa la palabra sino, al contrario, háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. ¿A qué se refiere en el cielo? No tenemos acceso ahorita nosotros físicamente al cielo. Pero cuando nos acercamos al reino de Dios, buscamos el reino de Dios, y lo vamos a ver en un momento más, cuando buscamos las cosas de Dios, cuando buscamos las cosas de arriba, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Dice, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen. Cuando nosotros fundamos nuestros intereses, fundamos nuestras prioridades en las cosas de Dios, en las cosas verdaderas, eso no no lo afecta. Las cosas materiales, más bien las cosas terrenales no afectan las cosas espirituales. Si nos hacemos tesoros en el cielo, ni la polilla ni el orín corromperán esos tesoros. Los ladrones no van a buscar lo que nosotros buscamos en las cosas de Dios. Si nosotros buscamos la justicia de Dios, un ladrón te va a querer decir, esa justicia dámela para acá. No, eso los ladrones no lo buscan. ¿Por qué? Porque no son cosas materiales. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y eso habla de que cuando nosotros colocamos prioridades en nuestra vida, cuando nosotros colocamos prioridades en nuestro corazón, si son en las cosas materiales, allí va a estar nuestro corazón, allí va a estar todo nuestro interés, ahí va a estar todo nuestro enfoque, ahí van a estar todas nuestras fuerzas en las cosas materiales. Pero si nuestra prioridad son las cosas espirituales y las cosas de Dios, allí va a estar nuestro corazón. Entonces, esa es la solución que presenta Mateo a este dilema de ser esclavos del mundo o esclavos de Dios. Pues hagamos tesoros en los cielos y seremos entonces esclavos de Dios. ¿Cuáles son algunas maneras de acumular tesoros en el cielo? Sirviendo a Dios, ¿qué más? Evangelizando, es parte del servicio a Dios. Muy bien. Ahí mismo en Mateo 5, 44, podemos tener una idea. De hecho, es un pasaje un poquito largo, ahorita lo voy a leer. Mateo 5, 44 en adelante dice así. Pero yo os digo, pongan atención, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, ¿a quién? A los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Entonces, pensando en eso de cómo hacer tesoros en los cielos, hay que hacer el bien ¿a quién? A los que no lo merecen. Dice, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan. Dice, porque si amamos a los que nos aman, pues eso es lógico. Eso también lo hacen allá afuera. Eso también lo hacen en el mundo. Aman a los que les aman, ¿verdad? Pero a nosotros se nos llama a ser diferentes. Se nos llama que nuestro tesoro se va a reflejar en esos frutos,
en que podemos hacer el bien a quien no lo merece, a quien no nos hace el bien. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El hacer acepción de personas, como lo dice Santiago. Dice que entra un rico con ropa espléndida y adelante, y vente al lugar de más adelante. Y entra un pobre y tú espérate ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer tesoros en el cielo? Pues lo contrario a lo que la gente hace, lo contrario a lo que el mundo hace. El mundo ama a los suyos. El mundo ama y hace el bien a los que lo merecen en su concepto. Pero ¿cómo podemos hacer tesoros nosotros? Amando y haciendo el bien a los que no lo merecen. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y continuamos en el 6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues, y está hablando aquí ya de cosas materiales, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Entonces, es tan solo un pequeño pasaje que nos habla de cómo hacer tesoros en el cielo, cómo acumular riquezas que no se corrompen, que no las corrompe la polilla ni el orín. Dice la siguiente parte y tiene como subtítulo contentos. Número 8 dice, ¿estás satisfecho con lo que Dios le ha dado? Aquí es una pregunta muy personal. ¿Estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado? ¿Es posible estar contento? Vamos a ver lo que dice Filipenses. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Filipenses 4, 11 al 13. 4:11 ya lo tenemos ahí en la pantalla. Dice así, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué decía Pablo? Pues he aprendido a contentarme, dice, cualquiera que sea mi situación. Es hasta el 13. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y creo que este es el que más nos sabemos, ¿no? Este texto, el 13. Pero ¿qué dice lo anterior? Entonces, muchas veces tomamos textos fuera de contexto y los hacemos un pretexto para poder decir que, como Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, bueno, pues voy a comprarme el auto que he soñado toda mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? O voy a viajar a la luna. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es eso. El contexto está hablando desde el 4:11. Está hablando, dice, no digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo estaba pasando por situaciones complicadas. Como apóstol, como predicador, como misionero, muchas veces estuvo en escasez, muchas veces estuvo en persecución, muchas veces estuvo incluso en la cárcel. Lo golpearon, estuvieron a punto de matarlo.
Dice, no lo digo porque tenga escasez, porque estaba ahí valorando las ofrendas, las dádivas de los filipenses en un versículo anterior. Dice, pero no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El apóstol Pablo había aprendido a estar, ¿qué? Contento. Y muchas veces nosotros, ¿qué creemos que es necesario para que estemos contentos? Pues la abundancia. Pero Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, sé vivir humildemente. ¿Qué quiere decir humildemente? De manera sencilla, incluso con lo más básico, con lo necesario. Sé vivir humildemente, dice, y sé tener abundancia. Había él tenido la experiencia de las dos partes. Tanto vivir con lo justo, vivir con lo necesario, como vivir en abundancia. Sé vivir de las dos maneras. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Él había aprendido que hay días que, como dice nuestro dicho, hay días que nada el pato y hay días que ni siquiera bebe agua, ni agua bebe. Pues eso pasaba con el apóstol Pablo, solo que no podía poner ese dicho y puso esto. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí es donde toma sentido ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué puede en Cristo? Soportar las situaciones difíciles. Eso es lo que puede en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente es una frase de triunfadores, es una frase de éxito. No, es una frase precisamente para los momentos difíciles, para la escasez, para cuando las situaciones van difíciles y no se ve una salida a lo mejor a los problemas. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aún en la abundancia, pero ahorita que hay escasez, aún en la bonanza, pero ahorita que hay problemas, todo lo puedo en Cristo, porque Cristo es el que me fortalece. Y muchas veces como cristianos, a veces somos dados a tener nuestros amuletos y textos como este o algunas otras cosas, las usamos nosotros de manera supersticiosa. Hay gente cristianos que no tienen un ídolo, no tienen una virgen ahí en su cuarto, pero tienen una Biblia abierta, que ni siquiera leen o ni siquiera leemos. Y lo hacemos muchas veces con esa mentalidad de que, bueno, como va a estar la Biblia abierta, pues la palabra de Dios mora en mi casa. No, no es así. Si no la leemos, no. Textos como este igual, si no los vivimos, de nada sirve que digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaba refiriendo específicamente a sus finanzas. No se estaba, a ver, espérame. Sí, estaba refiriéndose específicamente a sus finanzas y a la habilidad de estar contento con mucho o con poco. Pero estar, ¿qué? Contento, dice. He aprendido a contentarme. Número 9. ¿Por qué puede estar contento o satisfecho con lo que tiene? Según lo que dice el 4:19. Ajá. Mi Dios pues suplirá, ¿qué? Todo. ¿Todo lo que? Lo que falte. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice. Entonces, debemos estar seguros de eso, que Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Pero ¿qué pasa si somos rebeldes y nos hace falta disciplina? Pues Dios también la suplirá. Tenemos que estar seguros de eso. ¿Qué pasa si somos orgullosos? Pues Dios nos pondrá un estate quieto. ¿Qué pasa si somos faltos de fe? Pues Dios también suplirá eso. Nos dará una lección para que nosotros podamos aprender a depender de Él. Entonces Dios nos dará todo lo que nos haga falta. Y otra vez,
no se refiere a que nos va a dar todo el dinero que nos haga falta, sino todo lo que nos haga falta, así sea una disciplina, así sea una prueba, así sea también una recompensa, Dios nos dará todo lo que nos haga falta. Entonces dice, Dios suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Un pasaje paralelo a esto es Mateo 6, del 25 al 34. Ya lo tiene ahí Yael. Bueno. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, hermana. Pues es un pasaje muy extenso, un poquito extenso, pero muy completo, hablando de lo que normalmente trae de título en nuestras Biblias, el afán y la ansiedad, el afán y la ansiedad. Ese pasaje paralelo dice donde Jesús prometió suplir todas las necesidades básicas como el alimento, la ropa, y pone ahí la comparación. Miren las aves se preocupan. ¿Por qué van a comer? No. ¿Los lirios del campo se preocupan por cómo van a vestir? No. Dice, concluye con el versículo 33, Mateo 6:33, que dice, más bien busquen, bueno, aquí lo pone parafraseado y tal vez es otra versión, más bien busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Si alguien quiere profundizar un poquito más en este texto, busquen la meditación de el jueves antepasado. Busquen la meditación del jueves. Meditábamos un poquito acerca de este texto. Más bien dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán ¿qué? Añadidas. Nos da una prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas nos serán añadidas. Algunos erróneamente toman estos y otros pasajes como promesas de riqueza y de prosperidad. Lo que decíamos hace un momento, se toman a veces pasajes aislados para apoyar alguna enseñanza, alguna doctrina, pero muchas veces son doctrinas erróneas. Muchos usan estos pasajes como promesas de riqueza y prosperidad económica. No es una garantía de prosperidad, sino la promesa de que Dios suplirá nuestras necesidades básicas. Está hablando de alimento, está hablando de vestido, no está hablando de grandes riquezas, está hablando de que Dios suplirá lo necesario. Pablo específicamente dijo en Filipenses 4, 11 y 12, ya lo leíamos hace un momento, que estaba satisfecho de las dos maneras, con mucho y también con poco. Lo importante no es cuánto dinero tenemos, sino la tranquilidad que tiene al saber que Dios le dará lo suficiente para vivir una vida digna y contenta. Lo importante entonces no es lo material, sino que
tenemos la seguridad de que Dios nos estará supliendo todo lo necesario conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué nos hace sentir felices y seguros? ¿Estamos contentos? Cuando alguien cree que lo material es lo que más tiene valor, construye su vida sobre una base insegura que desaparecerá con el paso del tiempo. Estamos cayendo en el error de creer que lo material es lo único que existe o lo único que realmente vale. Si su saldo bancario es lo que le hace sentir importante, no es tan importante como creemos. En lugar de dedicar nuestra vida a la búsqueda del dinero, busquemos primeramente el control de Dios sobre nuestra vida. Haciendo esto, Él se encargará de nuestras necesidades materiales. Estaba pensando ahí en algunos otros textos y quiero comentárselos, aparte de los que menciona el estudio. Quiero, por favor, que alguien busque Santiago 5, del 1 al 3, y antes de que lo lea, esperen a que Adrián les pase el micrófono. Santiago 5, del 1 al 3. Alguien más busque 1 de Timoteo 6, 10 y 11. Alguien más, por favor, busque Eclesiastés 5, del 10 al 17. Y alguien más, Lucas 12, del 16 al 21. A ver, ¿quién tiene Santiago 5 del 1 al 3? Levante la mano. Sí, David. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagada por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Sí, hasta ahí nada más. Ahí está hablando Santiago a los ricos. Entonces, ¿es malo ser rico? No, está hablando a esa clase de ricos. A esa clase de ricos que dice que han obtenido su riqueza en base a no pagar los salarios justos, a aprovecharse en ese contexto que él lo dice, aprovecharse de los esclavos, de los trabajadores, y de esa manera se han hecho ricos. Dice que esa riqueza pues no va a permanecer, esa riqueza se terminará. Y dice que van a llorar, ¿y qué más? Incluso aullar de lamento. Esa clase de riqueza para Dios le es abominación. 1 Timoteo 6, 11 y 12, ¿quién lo tiene? Lupita. Ahí va un joven llevándote. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lee el 12. ¿Qué dice el 12? Pelea la buena batalla de la... No, perdón. No, entonces era el 11. A ver. ¿El 11? ¿El 11? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Gracias, hasta ahí nada más. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, raíz de todos los males es el dinero. El amor. No, el amor al dinero. Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y qué dice el 11? Que le pedí que repitiera Lupita. Dice, mas tú, huye, dice, huye. Abandona esas cosas, escapa de eso, escapa de esa ambición, escapa del amor al dinero. Huye de esas cosas y sigue la mansedumbre, ¿qué más? La paciencia. En general, los buenos frutos, el buen fruto.
Huye de estas cosas, huye del amor al dinero y busca el buen fruto que viene de Dios. Eclesiastés 5, igual si quieren abundar algo acerca de Eclesiastés, busquen también la meditación del jueves, este jueves que pasó. Nuestro hermano Dani nos hablaba un poquito, un adelanto precisamente del tema de hoy, acerca del dinero, de las riquezas, basado en Eclesiastés. Eclesiastés 5, 10 al 17. ¿Quién lo tiene? Caro. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Gracias. Creo que no necesita mucha explicación ahí la sabiduría de Salomón. Salomón sin duda también aprendió de muchas maneras y sabía lo que era tener abundancia, no solo de sabiduría, también de cosas materiales. Sin embargo, él dice, todo eso, todo lo material, dice, es algo vano, es algo pasajero. Y muchas veces cuando tenemos escasez de cosas, pues a veces también tenemos escasez de sueño, ¿verdad? Nos preocupa a veces de más cuando las cosas faltan y no podemos dormir. Pero ¿qué dice Salomón ahí? Que también el rico duerme placenteramente. Tampoco puede dormir. Precisamente por tener muchos bienes, tampoco puede conciliar el sueño. Dice, todo esto es vanidad. Todo esto es algo vacío. Lucas 12, del 16 al 21. ¿Quién lo tiene? Ya lo tenemos en pantalla. Dice, también le refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, el mismo Señor Jesucristo, así es lo que hace, el que hace, exacto, es el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, ¿cuál es la enseñanza del Señor Jesús? Pues que seamos ricos para con Dios, que nos hagamos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no pueden corromper. Así que si por alguna razón nos hacemos la pregunta, ¿por qué no tengo más dinero para este buen fin? Pues esas son las respuestas. La respuesta es que seamos ricos para con Dios. Hay una ilustración, no sé, yo creo que mucha gente la ha escuchado. Hay una ilustración de una persona, un padre de familia que le quería enseñar a su hijo acerca de la condición del mundo, cómo viven las personas en el mundo. Entonces lo llevó a un lugar donde había personas de bajos recursos, de escasos recursos, y le dijo, mira, quiero que aprendas cómo es el mundo. Quiero que sepas, dice, porque a nosotros pues tenemos
posesiones, tenemos lo necesario, tenemos nuestra casa, nuestro auto, nuestra empresa, y quiero que también veas el otro lado de la moneda, la otra cara. Y lo lleva a un lugar donde hay gente de escasos recursos y le muestra cómo vivían, y al regresar le dice, ¿qué piensas, hijo? ¿Qué te pareció lo que vimos el día de hoy? Y el niño le dice, pues sí, me parece que hay mucha gente muy pobre. Hay mucha gente tan pobre, dice, que lo único que tienen es dinero. ¿Por qué dices eso, hijo? Hay gente tan pobre como nosotros, dice, que lo único que tenemos es dinero, porque ellos, con lo poco que tienen, están contentos. Vi a los niños, dice, que no necesitaban un aparato, un celular, una computadora para estar contentos. Vi a las personas que no necesitaban tener grandes lujos para estar contentos. Vi a una familia que se amaban aunque no tenían una casa tan lujosa como la nuestra. Entonces caigo en la conclusión de que hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Medita en los siguientes pasajes y en las respuestas que dan al materialismo. Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Para crecer, dice que nos recomienda leer Josué del 15 al 21, un capítulo por día, y memorizar Marcos 8:36. ¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En la nueva versión internacional, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nuevamente nos has enseñado, nuevamente nos has hablado. Y sin duda, Señor, es una palabra necesaria para nuestras vidas el día de hoy, la que hemos escuchado. Queremos pedirte que tú fijes esta palabra en nuestra mente y la fijes en nuestro corazón para que pueda permanecer, Señor, y pueda dar fruto, podamos dar fruto digno de justicia. Ayúdanos, Señor, y te agradecemos porque sin duda tú tienes tu mensaje apropiado para cada día de nuestras vidas. Te agradecemos en este momento y pedimos que sigas estando con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos a las 11.